Hola a todos, mi nombre es Cristian Víctor. En este video estaremos hablando acerca de una entrevista realizada a un matemático del siglo XXI. Para dar inicio, veamos de quién se trata. Pues les cuento que la persona entrevistada fue el doctor Adrián Barquero Sánchez, un actual matemático de la Universidad de Costa Rica, quien obtuvo su nivel de bachillerato en matemáticas en esta misma universidad en el año 2011 y posteriormente realizó sus estudios de posgrado en Texas, donde obtuvo un doctorado en matemáticas para el año 2016. Según lo que él nos cuenta, actualmente dentro de la universidad se desempeña como profesor y dentro de sus labores principales se encuentran la docencia y la investigación, pero adicionalmente participa en distintas comisiones de la Escuela de Matemática y del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, el CIMPA. También nos contó que a partir del 5 de noviembre del año 2019 y hasta el 4 de noviembre del año 2021 está nombrado como subdirector de la Escuela de Matemática, por lo que en ausencia del actual director, ya sea por vacaciones, enfermedad u otros motivos, le toca a él asumir labores como director de la escuela. Hablemos un poco ahora acerca de cómo fue su formación profesional y cómo se llevó a cabo este proceso por medio del cual ahora con mucho orgullo puede ser llamado Dr. Adrián. Si en algo estamos de acuerdo es que estudiar matemática no es una hazaña que cualquier persona haría, por lo cual consideramos sumamente importante preguntarle cuál fue su motivación tanto personal como profesional para estudiar matemática a nivel doctoral, en lo cual él nos respondió que a nivel personal la decisión vino principalmente motivada por su deseo de poder contribuir al desarrollo del conocimiento matemático, pues nos decía que él soñaba con la posibilidad de poder encontrar resultados nuevos y que se sentía muy motivado el solo hecho de pensar que dicho conocimiento y esos aportes podrían mantenerse a lo largo del tiempo, mientras que a nivel profesional le había quedado sumamente claro que para pensar en un trabajo eventualmente como profesor universitario era muy importante que tuviera un doctorado. Sin embargo, nos mencionaba que entre estas dos motivaciones el peso principal de la decisión fue el aspecto personal y no el profesional. Antes de continuar, es importante mencionar que la rama de la matemática en la cual el doctor Adrián se especializó es en la teoría de números. Algo interesante surgió en el momento que le hicimos la pregunta: ¿por qué específicamente la teoría de números y no otra rama de la matemática, siendo esta una ciencia tan amplia? Él nos contaba que antes de iniciar la carrera de matemática pura, era previamente estudiante de ingeniería eléctrica y que ya hacía tiempo había estado haciendo esfuerzos por mejorar su nivel de inglés, por lo cual un día decidió buscar algún libro de matemática que estuviera en inglés, pensando que quizá tanto su gusto por la matemática como su gusto por este idioma le darían la motivación suficiente para leer el libro. De casualidad, pues él, según nos dijo, realmente no tenía ni la menor idea de qué buscar. Un día en Amazon se encontró un libro de Simon Singh sobre la historia de la solución del último teorema de Fermat. Dicho libro tenía como título El enigma de Fermat, la búsqueda épica para resolver el mayor problema de matemática del mundo. Según lo que nos contó, solo el título le llamó muchísimo la atención, así que decidió comprarlo. Y una vez que el libro le llegó, se puso a leerlo un día en la mañana y sin darse cuenta, le dieron las 12 de medianoche leyendo. Al siguiente día hizo lo mismo y logró terminar el libro en 2 días, algo que nunca había hecho en su vida con ningún libro. La historia lo había cautivado por completo. Y fue a partir de ahí, como el problema hablaba sobre teoría de números, inmediatamente nos contaba, le surgió una curiosidad tremenda y una determinación de que él quería aprender sobre teoría de números y sobre las ramas de ella de las cuales hablaba el libro. Eso hizo que desde su primer semestre como estudiante de matemática anduviera buscando libros de teoría de números, aunque quizá en un inicio le resultara extremadamente difícil entender o incluso los libros parecían impenetrables desde la primera página. Pero según nos contaba, básicamente esto fue lo que desde el principio lo hizo tomar interés sobre esta rama de la matemática. Por lo cual, básicamente él considera esto como algo fortuito, porque quizá si hubiera leído un libro sobre otra área distinta,
probablemente se hubiera cautivado de la misma forma y posiblemente se habría interesado por esa área. También le preguntamos que si él en algún momento consideró otra área de la matemática en la cual quisiera poder especializarse también, a lo cual nos respondió que sabemos que en la matemática hay muchas áreas y que de ellas le gustan mucho, entre las cuales podría mencionar por ejemplo la teoría de funciones de variable compleja, la cual es extremadamente importante en la teoría de números. Y nos contaba que durante sus primeros 2 años en el doctorado llevó 2 cursos de variable compleja y que el profesor de dicho curso, quien también era investigador en esa área, trató de reclutarlo para trabajar con él. Sin embargo, él nunca tuvo dudas de que quería especializarse en teoría de números, aunque sí nos confesó que le habría gustado mucho también poder trabajar en el área de variable compleja. Le preguntamos además que en caso hipotético de que él tuviera que elegir una profesión diferente a ser matemático, ¿qué profesión sería? A lo cual nos respondió que siempre le pareció muy interesante lo que es la arqueología y también la historia, y que también la ingeniería eléctrica, aunque con esta última no se identificaba mucho, pues el método que utilizaban era a veces extremadamente informal y sin ninguna justificación rigurosa, que es lo que normalmente los ingenieros suelen trabajar. Hasta ahora hemos hablado de cómo ha sido su formación profesional. Ahora hablaremos un poco acerca de sus proyectos de investigación. Pero bueno, viéndolo como investigador, él nos decía que se considera a sí mismo como un investigador joven o en etapas iniciales de su carrera profesional. Y nos contaba que sus principales proyectos y en particular sus mejores trabajos hasta ahora han sido relacionados con una conjetura conocida como conjetura de Colmes, la cual es llamada así en honor a un matemático francés, Pierre Colmes, quien la propuso a finales de los años 80 e inicios de los 90. Nos contaba además que sobre esta conjetura tiene 2 artículos, y en uno de ellos también lograron demostrar que la conjetura es cierta con una probabilidad de 1, o lo que es equivalente que la conjetura es cierta en un 100% de los casos, aunque lo cual no necesariamente quiere decir que esto se demuestra para todos los casos. Algo que es sumamente interesante respecto a uno de los artículos que se mencionaron es que en junio del año anterior le llegó a la Escuela de Matemáticas un libro de la revista de investigación en ciencias matemáticas en el cual había sido publicado uno de sus artículos, que casualmente terminó siendo el primero del libro porque ordenaron dichos artículos alfabéticamente. Cuando le preguntamos si algunos de sus trabajos han tenido aplicaciones dentro y fuera del área de las matemáticas, nos decía que, como él se considera un investigador en sus etapas iniciales, no estaba consciente si sus investigaciones tenían alguna aplicación de momento fuera del área de las matemáticas. Sin embargo, dentro de las matemáticas, algunos de los resultados obtenidos por él ya habían sido utilizados por otras personas en otras investigaciones. Fue entonces cuando le planteamos la interrogante sobre qué línea o líneas le gustaría basar futuras investigaciones, a lo cual él respondió que quisiera explorar en un futuro problemas que tengan que ver con teoría de curvas elípticas, formas modulares, funciones L, teoría de números algebraicos. Sin embargo, también desea en algún momento poder explorar algún proyecto de investigación sobre aplicaciones como por ejemplo a lo que es la criptografía. Finalmente quisimos saber su perspectiva tanto como matemático, docente e investigador acerca de la importancia de la historia dentro del salón de clases de matemática, a lo cual él nos respondió que es sumamente importante pues el desarrollo histórico nos muestra las dificultades y los factores sociales, culturales y económicos que influyeron, ya sea para bien o para mal, en el desarrollo de las ideas en matemática. Muchas veces es pedagógicamente más provechoso poder estudiar los conceptos haciendo una especie de recorrido histórico, aunque en ocasiones el tiempo no lo permite. Y a nivel de investigación también nos comentaba que los mejores artículos suelen hacer un repaso sobre la literatura existente y los resultados previos que se han conseguido, así que con mucha más razón esto es algo que debe incluirse en el desarrollo teórico de los cursos. Y bueno, esto ha sido todo por este video.
Nos despedimos no sin antes darle los agradecimientos al doctor Adrián Barquero por habernos dedicado un rato de su tiempo y ayudarnos con la entrevista. Muchas gracias por su atención.